Bueno, en el artículo de hoy les vamos a explicar de forma lo más sencillo posible sobre cómo hacer una carta de autodespido. Explicamos en un artículo cómo hacer una carta de despido, ahora vamos a explicar al revés, cómo el trabajador que se quiera autodespedir, que evalúa, que cumple los requisitos, puede hacer una carta de autodespido. Para eso hicimos justamente un pequeño artículo en la página web en donde explicamos. Veamos, ¿qué dice? ¿Cómo hacer una carta de autodespido? Lo primero que recomendamos nosotros es lo que decimos aquí. Si bien nosotros aquí vamos a explicar cómo hacer una carta de autodespido, lo mejor siempre al trabajador que esté viendo este video es no redactes tú mismo la carta de autodespido. Que la carta de autodespido la redacte el abogado que te va a representar en el juicio de autodespido. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos mitos en los trabajadores. Los trabajadores muchas veces creen que pueden hacer un autodespido sin un abogado. Y no, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque el autodespido conlleva siempre un juicio. Es decir, el que se quiere autodespedir conlleva una demanda y un juicio que hay que tramitar y ganar. El autodespido no se puede simplemente tramitar por medio de la inspección del trabajo. Conlleva, como les digo, un juicio en tribunales, sí o sí, y por tanto es importante que la carta de autodespido esté bien redactada en su fundamento y en los hechos que fundan la causal que uno decida autodespedirse. Y para eso, como se va a necesitar un abogado para el juicio, lo mejor es que el abogado sea el que redacte la carta de autodespido. Aún así, vamos a hacer las explicaciones de rigor y creamos este artículo porque lo cierto es que nos llegan muchos trabajadores con cartas de autodespido que son redactadas por ellos y que están pésimamente mal redactadas, muy, muy mal redactadas. Y por eso es que nos damos el tiempo de hacer este artículo. Porque muchas veces ocurre que el trabajador va a la inspección del trabajo, le dice que se quiere autodespedir, y en la inspección del trabajo le dan una hoja para que llene de autodespido. Y el trabajador simplemente llena las líneas punteadas para efectos de redactar la carta de autodespido, pero es una carta pésimamente redactada porque se ve al tiro que quien la redactó, que el trabajador lógicamente no tiene idea cómo hacerla, y uno la ve y uno sabe que está leyendo una carta que está pésimamente mal hecha. ¿Ya? Ahora, dado ello les vamos a explicar. La carta de autodespido, nosotros tenemos otro artículo sobre cuando procede el autodespido, cómo funciona, lo explicamos en otro artículo, que si ustedes ven, lo pueden entrar a esta URL y van a ver ese artículo. Aquí explicamos qué es y cómo funciona el autodespido, y un trabajador al leer este artículo debería poder ser capaz de ver de si es que en su caso se puede o no autodespedir. Ya, fíjense entonces la URL está aquí y ustedes pueden entrar a verla. Dicho eso, nos vamos al otro artículo que estamos a propósito del video, que es cómo hacer una carta de autodespido. Bueno, cuando vamos a hablar sobre qué debe contener la carta de autodespido, estamos hablando a la vez sobre cómo hacer la carta. La carta de autodespido es fundamental que tenga dos cosas. Primero, la carta de despido tiene que tener las causales legales por las cuales el trabajador decide autodespedirse como número uno. ¿Ya? Es decir, debe indicar la causal legal que está usando el trabajador para autodespedirse. Y además la carta de autodespido debe indicar y relatar los hechos en que se funda el autodespido. Es decir, si yo me voy a autodespedir, por ejemplo, por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato y voy a alegar que ese incumplimiento grave que estoy alegando es por no pago de cotizaciones, por ejemplo, la carta de autodespido tiene que relatar cuáles son los periodos impagos de cotizaciones que fundan este incumplimiento grave, que es la causal que yo elegí para autodespedir. Ya, si me voy a autodespedir porque el empleador no me ha pagado las gratificaciones hace 3 años, bueno, tiene que relatar el autodespido esa situación. Lo mismo si me voy a autodespedir por otra cosa, como conductas de acoso laboral, etcétera, etcétera. Ahora, lógicamente, la carta de despido, de autodespido, eh, debe también, eh, acá nosotros le mostramos un formato, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un formato de una carta de autodespido.
donde aquí arriba, si ustedes ven, se individualiza siempre en toda carta de autodespido la fecha, que es la fecha en la cual se redactó la carta, y acá indicamos el señor, nombre del empleador, es decir, al empleador al cual le estoy dirigiendo la carta de autodespido, indicamos el RUT del empleador, y aquí abajo indicamos qué es lo que estamos haciendo, es decir, por medio de la presente notifico que hoy, en este caso fue 1 de agosto de 2016, vengo a poner término a mi contrato con derecho a las indemnizaciones, comunicando la decisión de autodespido. Aquí entonces colocan la fecha en la cual me estoy autodespidiendo. ¿Ya? Me voy a autodespedir, voy a ejecutar el autodespido, que normalmente coincide con la fecha de redacción de la carta. ¿Ya? Estas fechas normalmente coinciden. Pudieran no coincidir, pero normalmente debieran coincidir la fecha que uno redacta la carta con la fecha que uno ejecuta el autodespido. Y abajo, como yo expliqué en los requisitos, tengo que indicar los hechos en que fundo la causal del autodespido. Es decir, aquí, por ejemplo, el autodespido se funda en no pago de cotizaciones de fondo de cesantía, y aquí detalla los periodos que están impagos. Se funda en no pago de cotizaciones de AFP Provida, y se detallan los periodos impagos. Se funda también en no pago de cotizaciones de salud, se detallan los periodos impagos. Y se indica abajo que, por ejemplo, lo grave de esta situación es que usted me descuenta mensualmente de mis remuneraciones las sumas que corresponde pagar por estos conceptos y posteriormente no realiza los pagos, etcétera, etcétera. Luego se indica la causal legal que constituyen los hechos por los cuales yo me estoy autodespidiendo. Por ejemplo, aquí la causal legal es incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, el artículo 160, número 7, en relación al artículo 171 siempre del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 171 del Código del Trabajo es el que regula el autodespido en Chile, ¿ya? Y finalmente abajo uno coloca la individualización del trabajador y el RUT, ¿ya? Y con copia de la inspección del trabajo. Esta carta de autodespido se imprime en 3 copias, bueno, abajo del formato que yo les coloco en la página web, explico qué es lo que hay que hacer, pero esta carta de autodespido hay que imprimirla en 3 copias, ¿ya? Uno lo que tiene que hacer es imprimirla entonces 3 copias. Una de estas copias de la carta de autodespido, uno la lleva a Correos de Chile y la manda por carta certificada al domicilio del empleador que indica el contrato que uno tiene, ¿ya? Es decir, si el que en el contrato que yo tengo indica que el domicilio de mi empleador es en Santiago, no sé, Providencia 990, por ejemplo, hay que mandarlo a, en este caso, por ejemplo, Informática y Servicios Ramírez Limitada, Providencia 990, Santiago, ¿ya? Mandé una carta entonces por carta certificada a Providencia 990, Santiago. Me van a quedar 2 copias de la carta porque yo les dije que tenían que imprimir 3, y voy a tener el voucher del envío de esta primera carta. ¿Qué hago con las otras 2 copias? Bueno, una de esas 2 copias la llevo a la inspección del trabajo y la dejo ahí. En la inspección del trabajo me van a timbrar me van a timbrar las 2 copias y se van a quedar con una. Posteriormente me va a quedar una única copia y me va a quedar el voucher de envío de la inspección del trabajo. Ese voucher, ustedes, lo primero que hagan con él, si es que reúnen los requisitos para cobrar su seguro de cesantía, van y lo cobran en la AFC, la administradora de fondos de cesantía, y posteriormente la administradora no se queda con esa copia de la carta, ustedes se la llevan al abogado que les va a tramitar el juicio de autodespido, ¿ya? Así es como se hace todo el procedimiento. Ahora, yo aquí dentro de la página web les indico algunos modelos de carta de autodespido. Aquí había uno por no pago cotizaciones, me parece, y otra por cambio de funciones, que se autodespiden los trabajadores. Ahora, podría juntar muchos modelos más, pero no suelo guardar los modelos de carta de autodespido que hago porque cada caso es particular y la carta de autodespido hay que adaptarla al caso en particular del trabajador, ¿ya? Lo importante, como les digo, es que en lo posible, si es que ustedes quieren redactar la carta, bueno, hágansela llegar ante a un abogado porque van a necesitar un abogado para el juicio de autodespido, que se la apruebe y después ustedes la mandan tal como yo les expliqué. ¿Ya? Es muy importante que sigan estos pasos para mandar la carta de autodespido.
Desde el día que ustedes mandan la carta de autodespido ya no es necesario que vayan más a trabajar, pueden a trabajar al juicio, o sea, perdón, al empleo que ustedes quieran, porque después de mandada la carta ya termina formalmente la relación laboral ese día. Ustedes le ponen fin, término. Si ganan el juicio de autodespido, les van a tener que pagar el empleador todas las indemnizaciones legales, aumentada esta con los incrementos que consagra la ley. Ahora, para que ustedes sepan, y solamente a modo de conocimiento, les voy a indicar las normas pertinentes en esta materia que sí, para ustedes, digamos, básicamente son dos, ¿ya? Primero, ¿qué norma regula el autodespido? El artículo 171 del Código del Trabajo. Entonces ustedes buscan en Google artículo 171 del Código del Trabajo o Código del Trabajo, buscan el artículo 171 y van a ver esto. Y dice, ¿qué dice? Si quien incurriere en una de las causales de los números 1, 5 y 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá ponerle término a su contrato y concurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días desde la terminación para que éste ordene el pago de las indemnizaciones legales y bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, este artículo lo que indica es que si es que el empleador incurre en ciertas causales, que son las del artículo 160 del Código del Trabajo, el trabajador se puede autodespedir, puede poner término él mismo por su sola decisión al contrato de trabajo y con derecho a las indemnizaciones legales. Ahora, ¿cuáles son las causales entonces del artículo 160 por las cuales uno se puede autodespedir? Porque vimos que el artículo 161 alude que uno se puede autodespedir si es que el empleador incurre en alguna de las causales del 160. Bueno, veamos cuáles son estas. Aquí están. Son entonces, si es que el empleador incurre en alguna de estas causales. Primero, si es que el empleador incurre en falta de probidad en el desempeño eh, dentro del contrato de trabajo. Si el empleador incurre en conductas de acoso sexual. Si es que incurre en vías de hecho el empleador ejercidas contra el trabajador que se autodespide. Si el empleador incurre en injurias contra el trabajador, etcétera, etcétera. Aquí ustedes las pueden leer, ¿verdad? Las que se suelen usar más que nada son conductas de acoso laboral y incumplimiento grave a las obligaciones del contrato. Esta es la más usada. Ya el trabajador se autodespide por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, o no pagó sueldo, no pagó remuneración, no pagó gratificaciones, por cambio unilateral de funciones, por cambio unilateral de jornada laboral, por etcétera, etcétera, por algún incumplimiento grave al contrato de trabajo, ¿ya? O a las obligaciones que establece la ley. Eso básicamente era lo que quería explicar. Dejé ahí unos modelos de carta de autodespido. Recuerden, cualquier cosa nos pueden contactar por medio de WhatsApp y ahí lo estamos orientando. Hasta luego.